Mi nombre es Juan Esteban Jaimes Perdomo de 92. La primera pregunta dice, observe los videos en forma completa para que pueda responder las preguntas propuestas de manera concreta. La segunda pregunta dice, escriba el título, el tema y el logro que lo encuentra en la guía de trabajo. El tema trata de explorando el mundo microscópico, cómo se defiende de tu cuerpo del ataque. El logro dice explicar los mecanismos de defensa del cuerpo frente a las enfermedades. Eh, Tercera pregunta, lea el documento en forma completa, seleccione los términos desconocidos y busque su significado y escríbalos de forma ordenada en su cuaderno. La primera palabra desconocida, capacidad, circunstancia o conjunto de condiciones o cualidades o actitudes. Evolución, cambio o transformación gradual de algo. Procesos, procesamiento, conjunto de operaciones o fases sucesivas. Erradicar, eliminar o suprimir una cosa de manera completa. Cuarta pregunta. Partiendo de las palabras, organiza un diagrama que brinde información sobre lo que significa la patogenidad. La patogenidad, habilidad de un microorganismo para producir una enfermedad en un huésped, se relaciona con la virulencia. La enfermedad es una virulencia cuantitativa que define el grado que es un patógeno. Puede causar enfermedades que es una infección o frecuencia de infecciones. La patogenidad en huéspedes se diferencia entre diferentes receptores. La enfermedad es el resultado del daño o pérdida de un tejido o órgano. Capacidad del patógeno de fijarse en una superficie con el fin de nutrirse y reproducirse. El huésped que puede dañar, el huésped lo pueden dañar con un parásito o con una enfermedad que se llama virulenta o bacterias oportunistas, que puede tener un daño sobre el tejido o órgano. Se multiplican utilizando los tejidos o órganos para producir toxinas o ingresar al tejido y poder colonizar o multiplicarse o reproducirse. Es un patógeno que se puede expresar en una amplia gama de virulencia. La quinta pregunta dice, describa con sus propias palabras y de acuerdo al texto, el término virulencia. El término virulencia es el grado de patogenidad de un serotipo, de una cepa o una colonia microbiana. La sexta pregunta, ¿qué papel cumplen las bacterias intestinales? Las bacterias intestinales cumplen de la flora intestinal que intervienen en la maduración del sistema inmunitario intestinal que protege el cuerpo de las agresiones de agentes patógenos como las bacterias o el virus. O en efecto el intestino es el principal depósito de células que ahí donde protegen las bacterias como por ejemplo los virus o las bacterias intestinales. Séptima pregunta, ¿qué nombre reciben las bacterias que causan enfermedades? Eh, la, Son las bacterias patógenas humanas, que son aquellas que causan enfermedades o infecciones entre otros organismos. O algunas que son infecciosas o benéficas, que pocas bacterias son patógenas. Que las bacterias bacterianas son más comunes es la tuberculosis causada por la bacteria o causante de aproximadamente 2 millones de muertes de personas, que como por ejemplo son las bacterias patógenas que pueden causar infecciones o enfermedades inofensivas o benéficas. La octava pregunta, ¿qué proceso ocurre en las bacterias cuando las condiciones ambientales no son adecuadas y qué nombre recibe? Si las condiciones ambientales no son adecuadas, algunas bacterias se transforman en un estado latente, desarrollando una capa externa resistente y esperan el cambio apropiado de condiciones. Este tipo de bacterias recibe el nombre de esporas. Las esporas son aún más difíciles de erradicar como las bacterias activas debido a su revestimiento exterior. ¿En dónde se reproducen los virus y cómo se erradican? El virus es un microorganismo, incluso más pequeño que las bacterias, y se reproduce dentro de las células vivas de un huésped.
que puede erradicar un virus, que es por eso que algunas de las enfermedades transmisibles más graves conocidas por la ciencia médica son de origen viral, que los virus representan un desafío considerable para el sistema inmunológico del cuerpo porque se esconden dentro de las células. La novena pregunta dice, ¿en dónde la décima pregunta, ¿qué papel cumplen los linfocitos T en el sistema inmunológico? Los linfocitos T son responsables de la inmunidad celular que destruye las células infectadas o activas con macrófagos, como los linfocitos B u otros linfocitos T, que son responsables de la inmunidad de la célula, que destruyen células infectadas como células acabadas o células que ya están enfermas o que ya están infectadas sobre alguna enfermedad. La décima pregunta, ¿qué causa el rotavirus en el organismo y a quiénes ataca especialmente? El rotavirus son responsables de gastroenteritis viral, que es una infección que ocasiona vómitos, diarreas y síntomas, que puede causar al huésped vómito o otras cosas como diarrea o enfermedades, o también otras como las células que ya están infectadas, sobre todo es que causan como gastroenteritis, que son probablemente infectadas por vómito severo o fiebre o deshidratación, que casi en todos los niños en Estados Unidos que probablemente se infecten de rotavirus, que los más probable que quienes se infecten más son los niños, que tienen los patógenos y casi inmunológicos, que tienen células casi desarrolladas. Y el rotavirus ataca a los niños, que es un virus que causa gastroenteritis, que causa diarrea, vómito y fiebre y deshidratación a la vez, al igual. Muchas gracias. Lo que aprendí es que sobre los virus y lo que aprendí sobre todo lo que vi en esta guía, que como me sentí haciendo este trabajo bien porque supe responder las cosas y las preguntas. Mis mayores dificultades fue entender los videos a causa de que el entendimiento claro de los videos no me quedan muy concretos y muy específicos. Aprendí a diferenciar entre los linfocitos, los rotavirus y los demás patógenos. Que los patógenos, las bacterias patógenas son las que causan enfermedades infecciosas o inmunológicas o benéficas o inofensivas, o que las bacterias intestinales son las responsables de la maduración del sistema inmunitario. Eso es lo que aprendí, que podemos conocer sobre todo el organismo y todas las partes que nos benefician sobre el cuerpo, sobre las bacterias, sobre los virus, sobre las enfermedades infecciosas o inofensivas o benéficas o beneficiadas, sobre las bacterias y el virus. Muchas gracias por su atención. Lo que aprendí es muy claro y concreto y conciso. Mi nombre es Juan Esteban Jaimes y lo que aprendí fue mucho y claro. Muchas gracias.